supposed to be interrogated. He was held at the front of my cell in an area that they call the airlock, where one person can be held for any given amount of time when they're first brought in. And he was made to stand with his hands above his head. His hands were chained to the top of the ceiling of the cell, and a hood was placed over it. He started protesting, saying things in Pashto that I didn't understand, but it was obvious that he was in distress. They came along, the guards did, to take him, but by that time he'd slumped. His body had gone slump. Something had obviously happened to him. And rather than them administering medical treatment, which was what he needed, they started beating and punching and kicking him, and eventually they dragged his body off. When I was held, interrogated in a solitary confinement room for a month by CIA and FBI and military intelligence, sometimes with a gun to my head. In the next room, during that period, there was a woman constantly screaming, and I could hear the words being shouted to her, get on the ground, spread your legs, screaming words to her, you bitch, and so forth. And at the same time, the woman screaming in a language that I wasn't sure that she was saying any particular words. She was just screaming and crying. They made me believe that that was my wife next door. En 1898, los Estados Unidos y España lucharon guerra Hispana Estadounidense. En los final años de la guerra, hubo una enmienda para definir la relación de Cuba y los Estados Unidos. La enmienda se llama Platt Enmienda. En 1901, los Estados Unidos obtuvieron el control de una isla. La isla era Guantanamo Bay. Guantánamo es un campo de terroristas en Cuba. Los Estados Unidos controlan el campo y lo usan para interrogar a personas malas. El campo se estableció en 2002 cuando el presidente era Bush. Pero desde 1970, los Estados Unidos usaban la tierra de Guantánamo. Los Estados Unidos usan a Guantánamo como una casa para refugiados de Cuba y Caribe. En los años desde 1970, muchas personas han querido ir a los Estados Unidos a buscar una mejor vida. Pero en 1993, el juez Sterling Johnson Jr. declaró que el campo es inconstitucional. En octubre de 2001, los Estados Unidos comenzó a participar en la guerra de Afganistán. En la guerra, los Estados Unidos lucharon contra el terrorismo, específicamente Al-Qaeda y Talibán. Durante la guerra, los Estados Unidos necesitaron un lugar para detener las personas que fueron capturados. El objeto principal de Guantánamo fue para detener a presos de terrorismo. Hay tres partes del campo: Camp Delta, Camp Iguana y Camp X-Ray. Camp Delta tiene 612 unidades para detener los presos. Camp Iguana es más pequeño de Camp Delta y baja seguridad. Camp X-Ray era temporal y cerrado. En los primeros años de la campo, las personas no tienen los mismos derechos de una persona en los Estados Unidos. El caso Amden v. Rumsfeld dio las personas en el campo las mismas derechos de protecciones en la Geneva Convención. Guantánamo es muy controversial por esta razón. Los presos dicen que hay mucho abuso y tortura. Hay muchas personas que dicen es necesario dejar de usar Guantánamo. Las personas en Guantánamo no son todas malas. Hay personas que no reciben sus derechos. Cuando Bush fue el presidente, no hubo cambios en Guantánamo. Pero Obama dijo en 2009 que nuevas personas no van a entrar en los cárceles de Guantánamo por el siguiente 120 días.
Los presos no son tratados como humanos, no tienen derecho a un abogado y todavía no se demuestre lo contrario. Hay muchos activistas de derechos humanos que dicen que este campo debe ser cerrado, pero Obama todavía no lo ha hecho. Muchos de los presos intentan suicidarse porque los guardias tratan muy mal a los presos. Aunque hay muchos aspectos negativos del campamento, también hay muchos beneficios para los Estados Unidos. Después Septiembre 11, capturamos Khalid Sheikh Mohammed, Rambiz bin al-Shib, Abu Zubyad. Después de torturarlos y enterrarlos, que Estados Unidos fueran capaces de resolver muchas partes del ataque y localizar a Osama bin Laden. Mi opinión es que necesitamos un lugar para cuestionar a presunto terrorista, pero no podemos usar el método de la tortura. También es algo anti-americano. Nosotros no deberíamos estar usando la tierra de Cuba y debemos tratar a todos los seres humanos que no importa sus acciones anteriores.